Psicofonías del Mictlán, donde cada semana descenderemos al inframundo para escuchar los relatos más escalofriantes en compañía de las almas en pena. Ceci, Hola, buenas noches. me presento, soy Abigail. Bienvenidos a nuestro episodio número 13 de esta segunda temporada. Esta noche hablaremos sobre sueños premonitorios. Los sueños premonitorios son aquellos en los que nuestro cerebro trabaja sobre una idea y al cabo de pocos días se materializa en la vida real. Las personas con este don son más susceptibles a sucesos inexplicables, más intuitivos y tienen una mente más abierta. La principal diferencia entre este tipo de sueños y los normales es que los primeros son situaciones muy reales en la que la persona no está dentro de un ambiente que sea imposible. En cambio, en los ordinarios, las personas implicadas pueden estar en mundos irreales y vivir situaciones imposibles, como el hecho de poder volar. Otra diferencia es que los sueños premonitorios son más fáciles de recordar, ya que dejan mucha más información y la persona tiene la sensación de estar despierta. Cabe mencionar que no todos los sueños que parezcan muy reales y te acuerdes de la mayor parte de ellos sean premonitorios. Y con esto, comenzamos. Hola Ceci, cuéntanos, ¿qué nos traes para esta noche? Bueno, en esta noche les traigo una historia muy interesante que es de una de las que escucha nuestro podcast. Pero antes de empezar con el relato, me gustaría compartir de que los sueños yo creo que siempre han sido un tema de mucha investigación, no solamente en la psicología, sino también pues en el ámbito científico. En ocasiones tenemos sueños que nos agradan y que la verdad es que no queremos despertar de ellos hasta cumplir un objetivo o tener un final feliz dentro de ese sueño. Otros sueños que pues no son agradables y que incluso los consideramos como pesadillas y queremos despertarnos pues lo más pronto posible y así despertándonos ya con el corazón acelerado y agitados. Pero, ¿qué sucede con los sueños que auguran algo o que son premonitorios? ¿Alguna vez hemos dicho o nos han dicho que las personas, por ejemplo, hay personas que te dicen que si sueñas con una víbora, son señales de que alguien habla mal de ti a tus espaldas, o que si sueñas con una boda, habrá un funeral próximamente? ¿Alguna vez te ha pasado, Abby, que te han dicho que si sueñas dichas cosas puede suceder algo? Sí, claro que sí. Por ejemplo, una vez soñé que iba conduciendo un carro por la carretera y se me ocurrió buscar en internet significado del sueño. Resulta que decía que cuando ibas tú manejando el auto era porque sabías cómo conducir tu vida. Si alguien más lo iba manejando, pues resulta que era tú no sabías a dónde ir y que alguien te tenía que guiar. Pero si ese carro se estrellaba o tenías un accidente, resulta que tu vida no tenía sentido y que necesitabas buscarlo. Eso fue lo que yo encontré. Oh, qué interesante. No, fíjate, no sabía eso. Ahorita que lo mencionas, me pareció muy curioso. Yo creo que siempre ha existido esa inquietud, por ejemplo, en la pequeña historia que nos cuentas, que de, bueno, es que voy a investigar qué es lo que significa. Entonces, siempre ha existido la inquietud de qué podría significar nuestro sueño o que si va a cumplirse, pero yo creo que hay algunos sueños que van más allá de la interpretación y que los que tienen este tipo de sueños premonitorios o como también les llaman sueños proféticos aseguran que se cumplen tal cual lo han soñado o muy semejante a ese sueño. Entonces, en este episodio les traigo una historia de Fabiola. Nos la ha hecho llegar a nuestras redes sociales y su historia es la siguiente. Hola, hoy quiero contar mi historia y un poco de mi experiencia con los sueños premonitorios. Desde muy pequeña recuerdo tener bastantes sueños en los que mis familiares se casaban, tenían accidentes e incluso morían. Y la verdad es que la mayoría de veces no se cumplían o solo se presentaban de una manera mínima. Con el tiempo dejé de tomarle importancia a mis sueños, hasta hace unos 7 años.
Todo comenzó una semana previa al fallecimiento de mi tío Carlos. Recuerdo que toda una semana entera soñaba que mis padres, mis hermanos y mi tío Carlos asistíamos a una fiesta del pueblo. Lo extraño de este sueño es que todos vestíamos de blanco y al final mi tío se montaba en su caballo y decía que se iría muy lejos y que tal vez no nos veríamos en mucho tiempo. Este sueño se repitió por bastantes noches, hasta que justo un día, el día 30 de abril, esa noche antes de dormir, me acordé de la última vez que había visto a mi tío Carlos. No supe el porqué de ese pensamiento, pero llegó un punto en el que la tristeza me invadió. Me acosté y no tardé en quedarme dormida. Inmediatamente comencé a soñar que toda mi familia asistía a una boda del pueblo. Recuerdo que todos vestían de color negro y que llevaban flores blancas como un presente. La fiesta comenzó y todos bailaban, cantaban y reían. De pronto, un hombre desconocido llegó de la nada. Comenzó una discusión. Todo hasta ese punto ya se había salido de control. El hombre, enfurecido, sacó un arma y me disparó en el pecho. A lo lejos vi que mi tío Carlos corría hacia mí, me tomó de la mano y me dijo que todo estaría bien. Desperté temblando, con lágrimas en los ojos y un fuerte dolor en el pecho. En un intento por calmarme, decidí ir a la cocina por un vaso de agua. 5 minutos después de que desperté, ya estaba un poco más tranquila, pero aún sentía una angustia muy fuerte. Sonó mi teléfono y era mi madre llorando diciendo que mi tío había fallecido y que había fallecido por una discusión que tuvo en una fiesta. La verdad es que no podía creerlo. Aún me cuesta asimilar lo que sucedió. Desde ese día nada ha sido igual, pues cada que fallece un familiar, 1 o 2 días antes, sueño con reuniones, fiestas e incluso son sueños que se asemejan a lo que pasa en la realidad. Y esta es la historia de Fabiola. Muchas gracias por compartirnos tu historia a través de nuestras redes sociales y que la podamos contar aquí en Psicofonías del Mictla. Wow, qué intenso. O sea, soñar con una reunión y que te avisen que, pues, ay no, o sea, sí está muy creepy bueno, la anécdota. Sí, bastante. Yo creo que es muy aterrador en el sentido de que pongámonos digamos, como en sus zapatos. Si tú soñaras algo así y que sueñes, no sé, o sea, si va a pasar algo a lo mejor en tu familia o con un amigo o con un conocido y que sepas que eso pueda pasar, yo creo que eso está muy fuerte, ¿no? Sí, o sea, y más porque hablando emocionalmente, pues es tu tío, de una u otra forma eres cercana a la persona. Entonces es un poco más difícil de asimilar esas situaciones pues no, porque pues no puedes, como que asimilar que la persona cercana a ti muera. Entonces es un poco, mm, es un poco pesado el sentimiento y también como que eh, a lo mejor la persona puede llegar a desarrollar un sentimiento de culpa. Sí, porque al final, pues no puedes hacer nada, entonces es algo que ya está ahí y a lo mejor tienes el miedo y solamente es como de nada más voy a esperar a que pase, entonces eso está muy, muy fuerte. Yo creo que no, por ejemplo, si lo comparamos con otros, a lo mejor otras historias que no son tan fuertes, justo, por ejemplo, la pequeña historia que nos contabas en un inicio sobre bueno, es que yo soñaba esto y encontré el significado o la interpretación de ese sueño. Entonces, no es lo mismo que digas, bueno, es que soñé, no sé, que estaba con muchos animales o con alguna víbora o soñé que volaba o soñé que, no sé, o sea, infinidad de sueños que tienen una interpretación
y que digas, bueno, a lo mejor porque, no sé, voy a tener un problema económico o no me va a ir tan bien en el día, pero no pasa a lo mejor de ahí, de una interpretación leve, a que ya en un sueño puedas presentir lo que vaya a pasar. Entonces, y más en este caso, la muerte de alguien es muy, muy fuerte. O sea, es muy, muy, muy pesado ese tema y es muy delicado porque al final, como tú dices, es o presientes que algo malo le va a pasar a un familiar o a alguna persona cercana a ti. Así es. Bueno, por ejemplo, yo he soñado con fiestas y reuniones en mi casa y afortunadamente no ha pasado nada. Entonces, no, para mí ese tipo de sueños no, como que no tienen relación en la muerte. Pero sí me gusta buscar los significados. O sea, sí me gusta investigar y saber qué es lo que estoy soñando, ¿no? Pero, o sea, sí hay gente, como dicen, ¿no? Es gente que es más sensible y susceptible a que le pasen ese tipo de cosas. Sí, justo lo que dices, es más sensible porque a lo mejor yo te puedo contar desde mi experiencia que he tenido pesadillas y que incluso he tenido parálisis del sueño recurrentes, pero ya el tener una historia con base a un sueño premonitorio o profético, pues no, la verdad es que a mí no me ha pasado. Te digo, nada más pesadillas y parálisis del sueño y los sueños normales, ¿no? Pero ya este tipo de sueños, pues no. Y la verdad es que no me gustaría tenerlos porque es algo muy fuerte y es algo que a lo mejor te callas o estás consciente de que algo puede pasar. Sí, pero no inventes, o sea, qué intenso todo esto, ¿no? O sea, tú obviamente te vas a dormir, sueñas con las cosas, pasan como, se hace como un sueño, como si como si tú estuvieras ahí, eh, como si realmente fuera ya, por ejemplo, no sé, te levantas, vas a la escuela y sueñas que ya estás en la escuela, haces tus actividades y no sé si te ha pasado que te levantas con esa sensación de, es que según yo sí lo había hecho. Sí, eso sí me ha pasado. Entonces es así como de, porque por ejemplo la parálisis del sueño te causa terror y eso es como lo explicamos en el episodio pasado. Pero lo que pasa con los viajes astrales y con los sueños premonitorios son sensaciones totalmente distintas. Sí, como dices, son totalmente distintas. Pues yo creo que en muchos aspectos ya se ha hablado de los viajes astrales, se ha hablado sobre la parálisis del sueño y ahorita con los sueños premonitorios. Pero aquí me hago una pregunta, tanto a ti y tanto a los que escuchan nuestro podcast. Si tuvieran el don o la sensibilidad de eso, ¿tú preferirías tener eso para a lo mejor prevenir algo o en definitiva no quisieras tener ese, digamos, ese don o esa sensibilidad de tener sueños premonitorios o proféticos? Pues si tuviera la oportunidad de impedir las cosas, sí. Pero si nada más la habilidad de soñarlos, la verdad no, la verdad prefiero no tenerlo. Es que sí es un dilema, ¿no? Es muy complicado, o sea, si pudieras elegir, es muy difícil, ¿no? O sea, tanto si pudieras hacer algo como si de plano no puedes hacer nada y en algún momento va a pasar. Sí, así es. O sea, si yo tuviera la habilidad de impedir las cosas que sueño, adelante. Pero siempre hemos visto en las películas que cuando alguien hace algo que vaya en contra de, resulta que siempre las cosas salen mal. Entonces, ese es el dilema que se tiene siempre cuando te dicen si te gustaría o no tener cierto don, cierta posibilidad de ver eh, cosas o de escuchar cosas. Sí, justo eso, ¿no? O sea, siempre nos enfocamos, yo creo que en las películas y de lo que podría pasar, ¿no? Sí, o sea, es que, bueno,
Yo siento que, como dicen, ¿no? O sea, la realidad siempre supera la ficción, pero de una u otra forma la ficción está basada en nuestra realidad. Entonces, pues si uno se basa en las películas es que probablemente, bueno, no probablemente, o sea, hay gente que tiene el don de soñar cosas. Por ejemplo, Fabiola eh, soñó que pues le pasaba esta situación desafortunada a su tío y lo soñó y resultó ser un hecho real. Pero por ejemplo, yo, como te digo, yo he soñado con fiestas y con ciertos sueños que dicen que predicen la muerte y la verdad no ha pasado, afortunadamente no ha pasado nada, pero pues la verdad tampoco quiero que pasen. Sí, yo creo que pues a nadie le gustaría que pasáramos o pasaran por una tragedia, pero ay, sin duda una historia muy fuerte. Sí, así es, o sea, es una historia muy, muy fuerte, eh, más emocionalmente porque pues fue un familiar cercano, y aunque hubiese sido alguien un poco alejado, yo creo que pues sí te sorprende y te llega como que a dar, como que te llega ese golpe de realidad y sientes horrible. Y yo siento que a lo mejor de una u otra forma también podría sentir como que un poco de culpa y decir, chin, pasó esto y así, pues no tienes control de lo que está pasando. Eso yo siento que a la gente como que le da un poco de miedo, perder el control de lo que sueñan, de lo que hablan. O sea, la gente, el ser humano como tal, siempre ha querido controlar las cosas. Sí, digamos que el control, uno prefiere el control de las cosas, pero esto ya se sale totalmente de tus manos, o sea, si nada más lo ves y no puedes hacer nada, pues está más complicado, o sea, es muy difícil. Como lo mencionamos, obviamente si pudiéramos hacer algo para prevenirlo, pues qué mejor, igual, o sea, el tenerlo, pues sería una ventaja, pero si no puedes, es muy complicado. Al final, de alguna u otra forma, va a pasar algo, ¿no? O sea, yo creo que de eso nadie se escapa, pero es muy difícil ya cuando sabes antes, o sea, qué es lo que puede pasar en el futuro, pero no sé, te digo, afortunadamente siento que para mí es bueno a lo mejor no saber eso. Y a lo mejor ese tipo de cosas, o, ajá, vaya, digamos, con esa sensibilidad, lo tienen las personas que son más fuertes, ¿no? Porque digo, a lo mejor yo lo aplico conmigo y digo, es que yo soy muy miedosa y no podría controlar todo eso. Entonces, igual, si los que escuchan nuestro podcast les ha pasado un sueño similar o digamos un sueño premonitorio, la verdad es que nada agradable, estaría bien que nos dejaran sus historias en redes sociales y si no les ha pasado, les gustaría tener ese don o esa sensibilidad para soñar ese tipo de sueños proféticos, estaría bien que nos lo dejaran en los comentarios y en nuestras redes sociales. Sí, estaría padre escuchar sus experiencias y saber si alguien ha tenido o no un sueño premonitorio, o sea, o si han sentido que es premonitorio, pero resulta que afortunada o desafortunadamente no, ¿verdad? Eh, por ejemplo, a lo mejor tú dices que no eres una persona fuerte, pero eres una persona sensible, una persona perceptiva, y por lo que nos has contado a lo largo de este podcast, pues has visto y escuchado muchas cosas. Entonces yo siento que tú tienes, a lo mejor si tú dices no soy una persona fuerte, pero sí eres una persona muy sensible a este tipo de cosas. Entonces yo siento que es normal que te pasen. Por ejemplo, yo, o sea, tú dices yo soy miedosa. A mí, por ejemplo, como que no me da mucho miedo las cuestiones de terror, pero a mí nunca me ha pasado nada, nada de ese tipo de cosas. Algunas veces he llegado a escuchar cosas, pequeñas psicofonías y así, pero no es así como que algo como lo que tú tienes, que ves, sientes y sobre todo que te haya pasado, por ejemplo, que ya te haya pasado la parálisis del sueño, ahorita los sueños premonitorios. O sea,
tú tienes esa sensibilidad y aunque digas que no eres fuerte, pero pues la tienes. Y yo que pues, o sea, no me espanto con cualquier cosita, pero pues, tampoco es así como que soy la persona más fuerte del mundo, pues no me ha pasado nada. Entonces, ese es como que ya depende de qué tan la persona esté, este, a lo mejor inconscientemente percibiendo las cosas. Sí, yo creo que en eso sí tienes mucha razón. Entonces, pues no sé, esperemos que no nos pase también algo así. Esperemos que no. Pero tú, por ejemplo, ¿has tenido alguna experiencia con respecto a los sueños premonitorios? Sí, de hecho, de eso va mi relato. Cuando íbamos a la escuela, este, resulta que yo me acuerdo muy bien que iba a la escuela, hacía los transbordos en el metro, tomaba el transporte, de hecho me encontraba con algunos compañeros. eh, de hecho, yo ya te conocí en ese entonces soñaba que me encontraba contigo, con Javi, con Mario, me encontraba con todos ustedes y nos íbamos de camino a la escuela. Y me acuerdo perfectamente que llegaba a la escuela, entrábamos al salón y yo tenía la sensación de no haber hecho la tarea. Entonces se la empezaba a pedir a uno de ustedes, así de, oye Mario, ¿me pasas la tarea? Oye Javi, ¿tienes la tarea? Y resulta que me decían, es que no dejó tarea. Y yo así de, ¿qué? No, es que no dejó tarea. Y yo, pero, la anotó ayer. Entonces, no, no dejó tarea. A lo mejor te estás confundiendo. Y yo de, ok. Entonces entraba el profesor y empezaba a dar clase, a dar clase, a dar clase. Y anotaba la tarea en el pizarrón. Y pues ya me decían, ya ves, apenas está anotando la tarea. Y yo de, ok. Terminaban las clases y no me acuerdo qué fue, eso sí ya no me acuerdo bien. ¿Qué fue lo que denotó lo que detonó que yo me despertara? No, no me acuerdo bien, pero ya era de regreso a mi casa. Para efectos de esto, me levanto y me empiezo a arreglar para irme a la escuela. Y efectivamente, ese día nada más me encontré contigo e íbamos platicando en el micro, pero yo llevaba la misma ropa y el mismo peinado que me había hecho en el sueño, inconscientemente lo hice. Después llegamos a la escuela, fuimos platicando hasta el salón y yo tenía esa extraña sensación de que no había hecho la tarea. Y te pregunté, oye Ceci, ¿hay tarea? Y tú me respondiste que no. Entonces fue así como que un poquito diferente la sensación, bueno, todo lo que pasó ese día, pero prácticamente fue así. Y fue así como de espera. Entonces ahorita lo que sigue es que anoté la tarea. Y efectivamente el profesor anotaba la tarea. Ese día fue así como de diablos. Entonces cuando vaya de camino a casa, tiene que pasar esto. Y afortunadamente no pasó, porque no, no me acuerdo así bien qué era. Pero después de eso, digamos, después de eso pasó algo, no sé, algo que a lo mejor te interrumpiera en tu camino, o algo bueno, o algo no tan bueno. No, no sabes qué pasó después. O sea, ya, digamos que en la vida real. Pues en la vida real todo siguió su curso. O sea, tomábamos el micro de regreso al metro y en el metro pues no pasó nada y ya tomé este y pues ya tomábamos el metro, ya Javi, Mario y yo para ir a Constitución y pues ya tomaba yo el taxi que siempre tomaba para regresarme a mi casa y no, no pasó nada, o sea, no sentí esa ansiedad como cuando llegué a la escuela.
Bueno, afortunadamente no pasó nada, pero eso es extraño, ¿no? Que hayas soñado eso y justo haya pasado tal cual y digas, ah, caray, esto yo ya lo viví. Sí, también una vez soñé con una persona que no conocía y lo más curioso fue que solamente cambiaron unos cuantos detalles, pero literal era la persona. Fue como si me hubieran dicho, vas a conocer una persona así, 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 y pum, la semana creo, o al mes, conozco a la persona y fue así como de espera, yo te había visto antes en algún lugar, pero no recordaba hasta que iba reflexionando en mi camino, hacia mi casa, y fue así como de, oh por Dios, hace un mes yo soñé con esta persona. Pero dije, bueno, ya puede ser una coincidencia, porque yo sí creo que las coincidencias existen. O sea, para mí es así como que algo debe de haber que ni tú te lo esperas. Entonces, eso fue lo que me pasó. Sí parece increíble. Yo creo que hace mucho tiempo escuché y la verdad es que no sé de dónde pude haberlo escuchado y no sé si sea real lo que te voy a decir, pero me parece que había escuchado hace tiempo que cuando, digamos, sueñas con alguien, o sea, con alguien totalmente desconocido y, no sé, te lo encuentras o tan solo el hecho de que sueñes con esa persona y que te quedes pensando de, es que, ¿quién pudo, o sea, quién será esa persona? Se dice, y por lo que me había escuchado, es que si lo llegaste a ver alguna vez en tu vida, pero no te diste cuenta. Por ejemplo, vas en el metro, ¿no? Y encuentras a muchas personas, pero tú no les prestas atención, no le das importancia y simplemente nada más los miras, ¿no? Y ya se acabó. Pero tu cerebro guarda esa información. O sea, guarda, aunque tú no lo veas, o aunque tú no lo percibas, guardas esa información. Entonces, cuando sueñas, y sueñas con alguien en específico y de quién será esa persona, no lo había visto en mi vida, pero dicen que se queda el recuerdo de esa persona, aunque nada más la hayas visto una vez y por un corto tiempo. Eso es lo que se dice. Igual voy a buscar para ver si es real eso que les estoy dando bueno, esa información que les estoy dando, qué tal que les estoy mintiendo, pero cuando lo escuché se me hizo interesante y yo de, pues sí, también tiene lógica porque tu cerebro es una máquina perfecta. Entonces, se me hizo curioso ese dato y ahorita me acordé porque justo decías eso de, es que no sé ni quién era, ¿no? Pero siento que tiene un poco de lógica, ¿no lo crees? Sí, totalmente tiene algo de lógica. O sea, es como cuando sin querer conoces a una persona con la que tienes mucho en común. Es algo así, como que te va sorprendiendo de lo que van teniendo en común. Algo así, pero con los sueños. O sea, así de, es que yo soñé con esta persona, pero así y así, y te va sorprendiendo de lo parecido que es en tu mente, la persona que soñaste, cómo la soñaste. eh, y pues sí, es más o menos, bueno, yo lo asocio a algo así. O sea, cuando tú conoces a una persona y es como si se hubiesen conocido desde años. Entonces, algo así siento que pasa con los sueños premonitorios. Como que te van avisando cómo va a ser, quién va a ser o el contexto en el que se van a conocer. Pero, o sea, ¿cómo es que tu cerebro o cómo es que se produce? O sea, ¿cómo sabes? ¿Cómo es que llegas al escenario? Sí, es muy curioso porque al final, como lo dices en tu historia, es de, pues, como de iba y de repente hubo algo que detonó el que yo me percatara de que esto ya había pasado. Igual,
No lo sé, no sé si algo tenga que ver, pero igual ¿has oído hablar de los déjà vus? Sí, sí he oído hablar de los déjà vus y es una sensación de algo que ya eh, piensas que has vivido, pero aún no pasa y es algo muy, muy, muy complejo. Sí, yo creo que bastante, porque a veces así lo asocio de, bueno, en un sueño premonitorio es como de, ok, soñé esto y te quedas a lo mejor con la sensación de, oye, es que algo raro va a pasar o porque soñé esto y al final, pues, si pasa algo o pasa igual como lo soñaste o similar o hubo algunos puntos en los que coincidieron, pero creo que en los déjà vus, bueno, no sé, corrígeme, a lo mejor estoy mal, pero en los déjà vus es más como estando consciente, ¿no? Sin que tú lo hayas soñado y es como de, ah, caray, esto ya pasó, ¿no? Entonces, no sé si sea así. Sí, es como si soñaras despierto, o sea, así como de, sientes que lo viviste un día, o sea, sí tienes razón, o sea, es como un poco más consciente porque tú sentiste que lo viviste un día, que eso ya pasó, pero realmente está sucediendo en ese momento. Sí, eso está muy loco. Yo creo que también siento yo que sería un tema interesante. ¿O no lo crees? Estaría interesante, ¿no? También tocar ese tema. Sí, estaría muy interesante saber si alguno de nuestros escuchas ha tenido un déjà vu y sobre todo hablar sobre ellos, ¿no? Aquí en el podcast, tomarnos un tiempito de saber qué pasa con los déjà vus, sobre investigar más, porque yo siento que a lo mejor en alguna parte de nuestra vida, alguno de nosotros ya lo ha vivido. O sea, siento que a lo mejor minorías o mayorías, como se quiera ver, ya lo ha vivido, ya ha experimentado por lo menos una vez en su vida un déjà vu. Sí, ahorita ya que tocamos el tema, pues sí se me hizo interesante. Podría ser un tema muy interesante. Igual los que nos escuchan, igual, ya saben, dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, incluso aquí en el episodio, si les gustaría que habláramos de este tema y si han tenido historias o algunas experiencias con los déjà vus. Sí, así es, estaría muy interesante que nos los dejaran en nuestras redes sociales y para cuando se tome en cuenta ese día el tema de déjà vus, poder leer su historia y saber realmente qué les ha pasado, saber cómo lo han vivido. Sí, estaría muy interesante. A mí como que ya me entró la espinita ahorita de, de ese tema. Estaría muy bueno y estaría muy relacionado ahorita con todo lo que hemos hablado de justo de esto, de los sueños premonitorios, de los viajes astrales, de parálisis del sueño. Entonces sí estaría muy, muy, muy interesante. Así es, sí, pero también sabes que hay sueños premonitorios de gente famosa en la historia. Hoy creo que algo así había escuchado. Creo que sí, muy poco, pero creo que sí lo he escuchado. Tú supongo lo has investigado más a fondo, ¿no? Pues sí, resulta que encontré un artículo donde dice que son los 11 sueños premonitorios más famosos en la historia. El sueño número uno es desde la Biblia. Nos cuenta que José, hijo de Jacob, soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. El sueño anunció la elevación del mismo José, quien luego de ser vendido como esclavo por sus 11 hermanos y enviado a prisión en Egipto, se transformó en el hombre más poderoso de esa nación. Luego que descifrara los sueños del faraón. ¿Te suena a una historia conocida, Ceci? Sí, me parece, pero a ver, dime, porque tal vez estoy un poquito perdida. Pues no sé si te acuerdas que hay una película y creo que un musical que se llama José el Soñador. Ah, creo que sí, creo que sí. Igual no lo tengo claro, pero creo que sí había escuchado sobre eso. Que precisamente va de José, hijo de Jacob, que va descifrando los sueños del faraón.
Imagínate, desde esa época, yo no lo hubiera imaginado, la verdad. No, ni yo, pero imagínate, el segundo sueño más famoso es, la misma Biblia nos relata el famoso sueño del faraón, que soñó que del Nilo subían 7 vacas gordas y de bella presencia, que pastaban entre los juncos, pero después salieron 7 vacas flacas y de fea presencia, que se comieron a las primeras. El sueño anunció 7 años de abundancia en Egipto, seguido por otros 7 años de miseria, situación que José ayudó a remediar, guardando los víveres de los 7 años buenos y reservándolos para los 7 años malos. Wow, ese sí sería más como una representación, ¿no? Perdón, una interpretación, porque a lo mejor tú dices, voy a soñar eso, pero ¿y qué objetivo o qué fin tiene o qué es lo que va a pasar, ¿no? Al final es una interpretación también, ¿no? De los sueños. Así es, lo más curioso es que realmente pasó, o sea, 7 años de mala suerte, 7 años de abundancia y precisamente que les diera la clave para poder prevenirse. Sí, exacto. Fíjate, ahí sí aplica digamos, la premonición para prevenir algo. Entonces, yo creo que ahí sí hubo una ventaja, digamos que una ventaja. Pero pues continuando con las historias, a ver, dinos cuál es la tercera. El tercer sueño nos habla de la reina Olimpia, madre de Alejandro el Grande. Soñó que su marido había puesto en su vientre un sello con la efigie de un león. El sueño pronosticó el valor y las conquistas de su célebre hijo. Ay, mira qué interesante. Ese sí no. Te digo, yo no sabía sobre estos, sobre, digamos, sueños premonitorios digamos que de la antigüedad, porque ya no cuántos y cuántos años pasaron de eso. Pero a ver, sigamos con la siguiente. Ok, el cuarto sueño es el mismo Alejandro Magno durante el asedio de la ciudad fenicia de Tiro en el año 332 a.C., soñó con un sátiro danzando sobre un escudo. Su interpretador de sueños, Aristandro, reconoció este sueño como un ingenioso juego de palabras. Sátiros, sátiro, en griego. Podía ser tomado como tiros, cuyo significado sería tiros, tiro es tuyo. Alejandro prosiguió la campaña y conquistó la ciudad. Fíjate, o sea, entonces es lo que decíamos desde la antigüedad, cómo ya había interpretadores de sueños, porque es lo que te digo, al final es una interpretación porque no sabes realmente qué podría significar, como ahorita, ¿no? En la actualidad, si se sueña con esto, vas y lo buscas y te hacen una interpretación de los sueños. Así es, pero por ejemplo, el de la reina Olimpia, que desde antes de que naciera su hijo vaticinó sus victorias, entonces imagínate, Esa sí ya estaba muy en el futuro. sí, ya estaba muy adelantada. Pero siguiendo con estos datos curiosos, fíjate que el quinto sueño es de María Antonieta, reina de Francia. Vio en sus sueños un sol rojo elevarse por encima de una columna, que se desplomó estrepitosamente y resulta que el sueño vaticinó la proximidad de la Revolución Francesa, que provocó la caída de la monarquía, derramando en el proceso una gran cantidad de sangre. La misma María Antonieta murió guillotinada tiempo después. O sea, ya ahí en ese caso es como tuvo la premonición tanto de que algo realmente grande se aproximaba y pues también el cómo murió, ¿no? Sí, así es, literal, prácticamente soñó con su muerte. Literalmente. Pero a ver, sigamos con la que sigue, Abby.
Pues nuestro sexto sueño habla de Napoleón Bonaparte. En los días previos a la batalla de Waterloo, soñó en 2 ocasiones con un gato negro, símbolo tradicional del infortunio. La batalla terminó para él en una estrepitosa derrota. Yo creo que esa no puede faltar, la de qué significa soñar con un gato negro, ¿no? O sea, como que igual al final es una señal, al menos ya en la actualidad es como, si lo quieres retomar, ya hacen la interpretación de que pues puede ser alguna señal de que algo te puede preocupar o no sé, que a lo mejor algo malo puede pasar o digamos, una mala suerte en el día. O también podría ser que tengas buena suerte. Recordemos que eso de los gatos negros es relativamente de la perspectiva de donde lo veamos. En eso sí tienes mucha razón. Y siguiendo con estos datos curiosos, el último, porque sí, los voy a dejar con la duda para que vayan a ver nuestras redes sociales, es Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, soñó que entraba al cuarto oriental de la Casa Blanca y veía un cadáver amortajado y custodiado por varios soldados. Luego de preguntarle a un soldado quién había muerto, este respondió que el presidente había sido asesinado. Lincoln murió más tarde asesinado de un disparo mientras que veía una obra de teatro. Oye, no. Yo creo que ese es el más perturbador de todos. Imagínate, o sea, soñar tu propia muerte. O sea, eso está más perturbador. Pues sí, es algo similar como lo que le pasó a María Antonieta, pero ella no sabía quién iba a morir o qué iba a pasar en ciencia cierta. Sí, justo eso te iba a decir al final, pues ella fue como su interpretación, ¿no? Pero justo eso, como ya tenían a los interpretadores de sueños, o a lo mejor no lo tenían, pero es de, no, es que yo soñé esto, al final yo creo que en la historia fue como de, no, pues algo va a suceder, ¿no? A lo mejor tenía como ese presentimiento de que algo iba a suceder, pero como lo dices, no sabía ni quién ni quiénes y que ella podría ser la que, no sé, la que iba a morir, pero pues en este de Abraham Lincoln sí está muy terrorífico porque al final vio o al final soñó su propia muerte, pero yo creo que como a detalle, ¿no? Pero aquí tengo una duda, si él, digamos, falleció, ¿le contó? ¿A quién le contó? Pues en su sueño fue a un guardia quien le preguntó quién falleció. Y el guardia fue el que le respondió, el presidente. Pero, por ejemplo, o sea, digamos, soñó eso, pero ¿a quién le habrá contado su sueño? ¿Quién sabe? Sí estaría interesante saberlo. Yo siento que probablemente a su esposa o a alguien cercano, pero no siento que alguien que lo pudiera prevenir, o sea, como a un guardia o a la policía. O sea, yo siento que se quedó como de, fue un sueño y ya. Sí, o a lo mejor a unos cuantos pocos le ha de haber contado lo que soñó y obviamente se causó revuelo ese sueño. Y fíjate qué curioso o qué raro, porque ahorita que nos cuentas la historia de, no, pues es que Abraham Lincoln contó su sueño, contó lo que pues le iba a pasar, o sea, desafortunadamente le pasó. Y no sé si te acuerdas que en el episodio de, me parece que la Ouija, también mencionamos que su esposa, como estaba justo en la época del espiritismo, que también ella se contactaba o quería contactarse con su hijo que había fallecido. Ahora imagínate, como que viniendo de esa familia en la época del espiritismo, su esposa por una parte queriendo contactar a su hijo fallecido y tanto Abraham Lincoln que hubiera soñado lo que le iba a pasar en el futuro, porque al final fueron unos días. Entonces está muy loco eso. Sí, o sea, imagínate soñar con tu propia muerte.
y pues a lo mejor por incredulidad o algo no se lo cuentas a la persona o porque te vayan a tomar como, ahí estás loco, ¿cómo crees que te va a pasar? Yo siento que, o sea, siento que algo similar le pasó, así como de, solamente le cuento a mi familia, a las personas más cercanas. Sí, justo como dices, ¿no? A las personas como más cercanas, pues puedo haberles contado como esa historia o ese sueño. Pero fíjate que es muy curioso. Aquí también me gustaría hacer un poquito de paréntesis, pero fíjate, hay un neurólogo y es muy conocido porque hizo muchísimas teorías de Sigmund Freud. No sé si conozcas un poquito de su historia. La verdad, no he oído hablar de él, bueno, de lo que me cuentas, pero pues a ver, cuéntame tantito. Pues mira, él obviamente fue un neurólogo y para hacerlo como muy general, él fue también un psicoanalista. Entonces, me parece que lo vi en algún lado, que él también tuvo un sueño profético. O sea, él tuvo un sueño profético y digamos que en ese momento lo que soñó fue la muerte, me parece que de sus hijos. Entonces, como él estaba, pues obviamente la profesión que tenía, que tuvo muchas teorías con respecto al ser humano, al psicoanálisis, él como que, no sé si se obsesionó, pero digamos que él como había tenido ese sueño profético de que habían muerto sus hijos, él como que se tomó, o sea, se llegó a cuestionar de que si esas ocurrencias misteriosas no merecían el hecho de ser investigadas. Entonces, de hecho, hubo una teoría, no me acuerdo si fue la teoría del sueño, pero imagínate, a lo que quiero llegar con esto es cómo la ciencia o cómo, por ejemplo, como lo mencionaba en un inicio, la psicología e incluso los científicos han querido investigar el, el fin o han querido investigar por qué los sueños premonitorios, o sea, por qué suceden, si son reales, si no, o tiene que ver más allá sobre que tú quieras, a lo mejor estés en un momento de estrés, a lo mejor no la estés pasando bien y como que te predispones a soñar algo y que por casualidad o como tú lo atraes, pues pueda terminar en ese, no sé, ya sea en un sueño o en una premonición buena o en una premonición mala. Yo creo que hay muchos sueños premonitorios que, híjole, regularmente son malos. Hay muy pocos que se pueden considerar como buenos. O no sé qué es lo que pienses, Abby. Y de hecho, pues sí, la mayoría de ellos tienen que ver con la muerte, o sea, no he escuchado a alguien que diga, ah, es que soñé que me ganaba la lotería y este pasó. Pues, ha de ser uno de cada 1 millón. Y, o sea, pero de soñé que se moría fulana de tal, o soñé que le pasaba algo a alguien y resulta ser una persona cercana, pues sí, he escuchado infinidades de historias y de experiencias que han tenido con ese tipo de sueños. Desafortunadamente y siendo realistas, pues sí, son menos los sueños premonitorios buenos. Sí, al final, eh, pues yo, desde mi punto de vista, yo creo que sí son más los sueños premonitorios malos que los buenos. Igualmente, si alguien tuviera alguna historia que tuvo un final feliz, por así decirlo, también estaría bien que nos lo comentaran. Pero ahorita yo creo que en las historias y en los pequeños datos curiosos que nos dio Abby, pues sí han sido catástrofes o han sido malas. Sí, así es. Volvemos al caso de Abraham Lincoln y María Antonieta. Ellos predijeron su muerte. En el caso de Napoleón, pues fue la derrota contra Waterloo. Y los otros que escuchamos
solamente 2 vaticinaron buenas cosas. Por ejemplo, las victorias del hijo de la reina Olimpia, la conquista de Alejandro Magno. O sea, fueron sueños muy puntuales que realmente fueron señal de victoria o de cosas buenas. Sí, pero imagínate, no cuántas buenas y no cuántas malas. Igual nos dejaste con la duda de los otros datos curiosos sobre los sueños premonitorios, pero si quieren saber más de ellos, ya saben, los estaremos publicando en nuestras redes sociales para que pasen por ahí y nos dejen un me gusta y un comentario, qué les pareció, si les pareció bien, si les pareció mal, ahí todos los comentarios se aceptan. Así es, y si a ustedes les ha pasado algo así, pues estaría también bien que nos los contaran. Y si alguien tiene un sueño premonitorio bueno, pues lo esperamos en los comentarios, ya sea en Instagram o en Facebook. Y también en nuestro canal de YouTube, ¿por qué no? Debajo debajo en la caja de comentarios de este podcast. Bueno, y con esto concluimos nuestro podcast por el día de hoy. Los esperamos la siguiente semana y como siempre, nuestras redes sociales son: en Facebook nos encuentran como Psicofonías del Mictlán, en Twitter como @pdemictlán, en Instagram como Psicofonías del Mictlán. También tenemos nuestro canal de YouTube, que es Psicofonías del Mictlán. Ahí estaremos subiendo todos los videos de este hermoso podcast. Que tengan unos sueños aterradores y nos vemos la siguiente semana. Bye. Hasta la próxima. Bye. Ha 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 ha.